¿Puedo hacer un comentario sobre esto? Por favor. Es que es muy interesante lo que está diciendo Israel, porque, digamos, en los años 20 o en los años 30, que es paralelo a la construcción, bueno, a la remodelación del edificio legislativo del Porfiriato, que luego de la Revolución fue convertido en monumento a la Revolución. Durante los años 20, durante los años 30 y sobre todo durante los años 30 hay un fenómeno muy interesante que yo creo que sería un error desecharlo o verlo de forma despectiva simplemente como un mito, como una mentira, que es este intento que, como dice muy bien Israel, se ha dado en todas las revoluciones modernas, cada facción revolucionaria juzgaba a la otra como reaccionario. Si nosotros vemos los escritos de Obregón, las referencias de Obregón hacia Villa es los reaccionarios. Si buscamos las referencias de los zapatistas hacia los carrancistas, es lo mismo. Es decir, los revolucionarios eran ellos y no las otras facciones. En los años 20 y en los años 30, cuando ya el país empieza a volver, digamos, a una cierta estabilidad política, sobre todo durante el régimen de Cárdenas, hay un intento historiográfico por limarle las asperezas a estas diferentes vertientes de la revolución, y por una parte se recupera una visión positiva de Villa, porque hasta entonces era bandido, ¿no? Y empiezan a publicarse memorias y testimonios sobre Villa. Es la época en que se publica una de las biografías más valiosas que hay de Villa, que la hizo su secretario, el doctor Ramón Puente, ¿no? Que se llama Villa en Pie. Al mismo tiempo, en esa época se publicaron testimonios zapatistas, es decir, hay una intención ya de crear un panteón, como sería el panteón francés, ¿no? De crear un panteón revolucionario que una a las diferentes facciones, por peleadas que estén entre sí, y elaborar con esa amalgama, con esta sopa, ¿no? Extraña, con este extraño... pues sí, con este extraño caldo, un discurso de la Revolución Mexicana, aquí sí, con mayúsculas, aquí sí, en singular. Es un proceso cultural muy interesante, que claro que para los historiadores pues hay que explicarlo, y no hay que desdeñarlo, porque finalmente esa construcción cultural tuvo mucho que ver en la vida, en la estabilización política del país, funcionó, digamos, como un discurso político, ¿no? Claro, ahora los historiadores lo vamos desconstruyendo, podemos ir viendo qué trampas ideológicas tenía. Evidentemente, el otro día Paco Ignacio Taibo II decía, por eso tiembla en México, porque en el Monumento a la Revolución están Villa y Carranza, y luego no quieren que tiemble. Pero evidentemente este es un tema muy, muy interesante a tomar en cuenta. Bueno, y en cuanto a mitos y desmitificación, ¿tenemos algún pendiente en esta época con, por ejemplo, la figura de Porfirio Díaz? Pues sí, sin duda, Porfirio Díaz ni fue totalmente malo ni totalmente bueno. Existe ese famoso telegrama de mátenlos en caliente, como existe pues toda una construcción de la modernización del país, ¿no? Al grado que quizá valga la pena contar una anécdota, porque cuando se exilia Porfirio Díaz hace un viaje por distintos países, pero al final se localiza en Francia, y allí en Francia una de las primeras cosas que hace es comprarse una especie de castillo para cultivar sus tierras. En fin, en esas zonas donde él se compra su castillo no existían dos cosas: no existía mecanización de los procesos productivos de la tierra, y no existían baños. Y digamos, podríamos decir que Porfirio Díaz a esa parte del sur de Francia donde se instaló, pues lo estaba modernizando, ¿no? Es decir, Díaz en muchos sentidos pues es un modernizador de muchas cosas, ¿no? Los ferrocarriles, la inversión, los primeros bancos, en fin, pero también es lo otro, ¿no? Son las haciendas, los peones acasillados, entonces, pero bueno, eso más o menos en términos de la historia profesional, ya digamos, ningún historiador que haya leído lo que se ha producido en los últimos 20, 30 años, pues va a sostener que Díaz pues era un
dictador al estilo Pinochet, sino que tenía sus matices, y ya nadie sostiene eso. Sin embargo, digamos, en la cultura popular y en los mitos, pues sin duda sigue siendo pues, un ser más o menos maléfico, y cuando se le pone el nombre a las calles de Porfirio Díaz, pues se le pone General Díaz y no necesariamente Porfirio Díaz. Hay pocas calles o monumentos que para diferenciar que hubo un Díaz que estuvo en contra de la intervención de otro que fue el que pues se religió 7 veces. Sí, es Coronel, la calle es Coronel Porfirio Díaz. Es muy interesante también esto, porque sí, como decía Israel, evidentemente se trata de un personaje complejo, por supuesto, es un personaje complejo. Evidentemente aquí se enfrentan distintas visiones de la historia. También la vez pasada hablábamos de cómo la idea de la revolución tiene que ver con la política actual, ¿no? Creo que finalmente el porfiriato, bueno, para mí el porfiriato, de cualquier manera, por complejo que sea el personaje, significa una modernización desde arriba, una modernización autoritaria, ¿no? Y el país ha vivido esos procesos varias veces durante el siglo XIX y XX, y sobre todo durante el siglo XX. Es decir, cómo la historia del porfiriato, yo diría, es, entre otras, podríamos resaltar que es la historia de cómo una modernización autoritaria termina con el estallido de un movimiento social, porque se modernizó la economía, pero no la política. ¿No? Sin duda es un tema interesante. Nos queda, desgraciadamente, el tiempo en televisión es muy poco y el tiempo de este programa se nos agota muy rápido. No me quiero que nos vayamos de este programa, de esta transmisión, sin tocar rápidamente, si ustedes me lo permiten, un tema: la mujer en la Revolución Mexicana. Israel, Alejandro. Bueno, pues yo creo que empieza a haber estudios acerca de la mujer en la revolución. Al principio se trataban de una visión un tanto cuanto folclórica, ¿no? Las soldaderas, las adelitas, todo esto desde un punto de vista más bien como de costumbrismo, una visión un poco costumbrista. En los últimos tiempos ha empezado quizá con el desarrollo de estudios de género, por ejemplo, del arribo, de la llegada de muchas mujeres a ser investigadoras, ¿no? Que han reivindicado el papel de la mujer. Creo que ahora empiezan a surgir estudios acerca del papel de la mujer, y ahora tenemos una visión mucho más compleja, digamos. Están por una parte las soldaderas, pero están también las mujeres soldado, ¿no? Porque el asunto no radicaba solamente en acompañar a Juan, ¿no? De que cada María acompañara a su Juan, sino de que había Marías que eran soldados en sí mismas. Porque parece, si lo comparamos con la lucha de la independencia, en la lucha con la independencia reconocemos figuras, mujeres, cosa que no es de la misma forma en la Revolución Mexicana. Más o menos, hay algunas, si no me recuerdo es Galíndez o Galindo, bueno, no recuerdo el apellido que presenta, digamos, una iniciativa para defender el derecho al voto de la mujer, ¿no? Eso es interesante. Y lo hace ante el constituyente. Curiosamente hubo otro grupo de mujeres que presentó una iniciativa diciendo que no le otorgaran los derechos al voto. Entonces ahí tienes, digamos, un contrasentido, pero en efecto se está reivindicando, digamos, el papel de la mujer, y yo creo que hay contribuciones sustanciales, que ahorita ya no hay tiempo de discutir. Qué interesante, qué interesante. Desgraciadamente el tiempo en el programa se nos ha agotado nuevamente. No me quiero despedir sin antes agradecer la presencia del doctor Alejandro, del doctor Israel, y a ustedes, amigos, que nos hacen favor de seguirnos por el canal del Congreso. Les agradecemos que nos hayan acompañado esta media hora en su programa a fondo. Escríbanos, los teléfonos están apareciendo en su pantalla en estos momentos, y nos vemos en la siguiente transmisión de nuestro programa a fondo. Buenas tardes.